La Guerra de Dakota. Ataque al Fuerte Ridgely. Julio 23, 1851. Tratado Traverse des Sioux. 5 de agosto de 1851. El Tratado de Mendota. Millones de las mejores tierras agrícolas son cedidas a los Estados Unidos a cambio de anualidades en efectivo y suministros. Los Dakota debían vivir en una pequeña reserva a lo largo del río Minnesota. Al Minnesota formar un estado en 1858, los Dakota pierden la mitad de su reserva. La tierra fue dividida en municipios y parcelas para sus asentamientos. 3 años después, los Estados Unidos entraron en una guerra civil con los Estados Confederados de América. En 1862, los pagos a los Dakota se detuvieron. Los Dakota tienen muy poca tierra, escasez de caza, muy poca comida y nada de dinero para comprar comida. Minnesota Central, verano de 1862. ¿Qué pasa? Mi bebé acaba de morir. Lo lamento. ¿Dónde está el fuerte? ¿Ridgely? A un par de millas. Sigue el sendero. ¿Ese es tu puesto? Es mi primera asignación militar. Soy el teniente Tom Gear. Me llamo Gunther. Este es mi hogar. ¿Estás aquí para protegerme de los salvajes? No creo que eso sea necesario, señor Gunther. Los hombres en Ridgely principalmente entrenan para luchar contra los rebeldes. Oí que está bastante tranquilo en lo que respecta a los indios. Por ahora. Pero algunos de ellos se han alterado. El gobierno no les ha pagado por sus tierras. Los indios en la reserva, bueno, dependen de eso para su comida. Vi a una mujer india hace un rato. Estaba llorando. Y habrán más. Te lo digo, si el gobierno no cumple con su parte. Así que mantén las cosas bajo control, o habrán un buen de problemas. Supongo que por eso estamos aquí. Buen día, señor Gunther. Buen día. La guerra acecha a Minnesota en el verano de 1862. El fuerte Ridgely permanece como bastión de orden en la frontera. Mira aquí, teniente. Es la mejor tropa de este lado de Saint Paul. Entrenar es una cosa. Algún día tendrán que pelear. Teniente Tom Gear, aquí para ver al coronel. Coronel, señor, él es el teniente Gear. Gracias, Bird. Ahora salga. Teniente Gear, lo he estado esperando. Siéntese. Egresado de la Universidad de Hamlin, estudió Derecho.
Tengo buenas referencias de usted. ¿Y tu hermano Will? La última vez que supe, seguía en Tennessee. Es un buen oficial. Luchaste con las tropas de Wisconsin. Tenían una vacante en el regimiento. Minnesota no la tenía al enlistarme. Pero te mandaron de vuelta aquí. Avisé que quería unirme a los chicos de Minnesota. En especial a Fillmore County. De ahí somos la mayoría de los chicos. Bueno, me gustaría unirme a mi hermano. Quiero pelear contra los rebeldes, no hacer de niñera. Tú y los otros 80 chicos de 18 o 19 años que se enlistaron para salvar la unión por el padre Abraham. La verdad es que no están listos. Y sospecho que tú tampoco. Así que entrenamos y cuidamos a granjeros e indios hasta que nos llamen. Ojalá todo esté tranquilo por aquí. ¿Crees que haya problema con los indios? Yo no he oído nada. Mira. El Valle del Río, Minnesota. 150 de largo y 10 millas de ancho. 7.500 Dakota Sioux viven ahí en 2 reservas. Cada una con una agencia. La de más al oeste es Yellow Medicine. La que está a 10 millas río arriba es Redwood o Lower Sioux. Las misiones se reparten entre las aldeas Dakota. Ahora tenemos paz, pero los Sioux se están inquietando. ¿Por qué? No lo sé. El Congreso está ocupado peleando con los rebeldes. Algunos quieren enviar papel moneda en lugar de oro. Quizás solo no les importe. ¿Los indios no pueden cazar y negociar con los comerciantes? No es tan fácil. Muchas de las presas han migrado al oeste. Mientras tanto esperamos el oro y cuidamos a cientos de granjeros, noruegos, suecos y alemanes. Estoy preocupado, todo podría ponerse tenso. Necesitas hombres. Por si acaso, he pedido ayuda al fuerte Ripley. Mandan hombres por órdenes de Tim Sheehan. Tú instálate. Nicolás te mostrará los alrededores. Señor Galbraith, ¿cómo va la agencia? Estamos bien. Si nos mantenemos fuertes, los rojos nos respetan. Tenemos más granjeros este año. Nuevo orador ganó granizo viajero. Más cosechas también, ojalá. Tenemos algo de comida y demostraciones listas para ti. Por favor, ven a cenar. Tendremos un día y una noche antes de partir mañana por la mañana. Redwood, agencia Lower Sioux. Has estado aquí un rato. ¿Tienes algo de dinero? Tengo chaquiras para intercambiar. ¿Shakiras? ¿Por comida? Claro que no, lárgate de aquí. Podrías tenerles compasión. Tal vez lo haga cuando me muestren algo de oro. Eres nuevo. Sí, señora. Acabo de llegar. Busco abrir un puesto de comercio. Enseño en la escuela de la agencia. Soy nueva. ¿Enseñas niños indios? Sí, y también a niños blancos. Este es mi primer vez. Un placer, señora, pero ¿podría enseñarme más sobre este lugar? Sí. Solo a buenos estudiantes. Buena suerte con los comerciantes. El señor Myrick no es muy agradable. Kate, Emily West. señora. Mike, necesito comida. Mi bebé tiene hambre. No es una caridad. Fuera de aquí. Tú cuidas de mí, yo cuidaré de ti. Lind, meterte con indias no va a pagar las cuentas.
¡Eres un hijo de puta! Acordaste cortar el crédito a esos diablos rojos y aún así sigues comerciando con ellos. No estoy en esto tanto como usted, señor Myrick. Vas a arruinar todo. Nuestra forma de hacer negocios por aquí. Tal vez necesitemos desordenar las cosas y luego acomodarlas. Bueno, tal vez las cosas necesitan desordenarse por aquí. Ya basta. Te juro que esto no será lo último, señor Cates. Yo sé que hay algo en ti que no está bien y lo voy a averiguar. Iré con Galbraith. Quizás incluso al fuerte Snelling. Te sacaremos de aquí. Cuervo Pequeño pidió que nos mantuvieran alejados de los pagos. ¿De verdad, Forbes? ¿Y nuestro dinero? Si no cobramos nuestras cuentas cuando los indios están en la mesa de pagos, no vamos a cobrar y huirán con esos amigos. Es curioso, piensan que es su dinero. Galbraith nos apoya. Él bien sabe quién le da de comer. Recuerda, él es un agente del gobierno, reporta Lincoln. Sin pago anual, sin oro, sin comida. Escucha, el dinero vendrá, pero ¿matarás de hambre a los indios mientras tanto? Es como matar a tus clientes. Yo digo que les devolvamos el crédito. Cuidado, Labatt. Arriesgarás todo si te pones en nuestra contra. Podríamos tener un problema con este comerciante, Cates. ¿Saben algo sobre él? Escuché que estaba con el grupo de Indiana. Fue herido y dado de baja. Suerte que ese amante de indios tenga otras cosas en mente. Te diré algo, él es más que un tendero. Mantengamos un ojo en él. No se ha encontrado conmigo antes. Habló mucho hoy. Pero más le vale no meterse conmigo. Yo soy la señorita West. Señorita West, Estoy para ayudar a la señorita Robertson a enseñarles el resto del año escolar. Comencemos ahora, que cada uno se presente. Y pueden decirme lo que quieran sobre ustedes. Mi nombre es Rose y estas son mis hermanas. Mi nombre es Elizabeth Corso y mi padre está a cargo de los caballos de la agencia. ¿Y tú? Lily. Dime tu nombre. Me llamo Connor. Me llamo Sam. Un gusto conocer a la señorita West. Me llamo Elijah. Matías. Nehemiah. Sofía. Rose. ¿Y tú? Me encantaría saber tu nombre. Entiendo que su líder, Cuervo Pequeño, ha adoptado muchas costumbres del hombre blanco. Él casi no habla mucho con nadie, señorita West. No quiso hablar con la señorita Robertson. Sí, niños. ¿Por qué no sacamos nuestras pizarras y comenzamos nuestra primera lección de aritmética? la aldea de Cuervo Pequeño, jefe de los Dakota. El agente no nos ayudó. Tenemos poca comida. Su almacén está lleno de grano. Galbraith es un hombre duro. No se liberará comida hasta que llegue el dinero del gobierno. Nos moriremos de hambre. Makita formó una logia de soldados. Quiere pelear. Si no actúas pronto, los jóvenes guerreros se unirán a él. Yo no puedo. El agente Galbraith debe actuar con el dinero o no.
¡Mi brazo! ¿Estás herido? Solo un rasguño. ¿Viste quién disparó? No, pero tuvo que ser más de uno. ¿Oyiwe? ¿O la logia de soldados? Los blancos no. Mal momento para liderar a mí de Wacketon. Si nos llevas a la guerra, los blancos pueden matarte. Los soldados de nuestra propia gente podrían matarme si no lo hago. ¿Cuál fue hoy? ¿Ya? Artillería, inspección, artillería. Chaqueta de artillería sin gorro de artillería. Perdón, lo perdí. Lo encontraré pronto. Listos. Apunten. Fuego. Fuego. Disparen, hombres. ¡Hurra! Que esos rebeldes tengan cuidado cuando lleguemos al sur. Que vengan. Indio, conejo, no importa. Los chicos de Fillmore están listos. No se emocionen demasiado, chicos. Los objetivos no disparan de vuelta. Ojalá Greg Davids estuviera aquí. El mejor tirador de Fillmore. Debería estar aquí. Pero escuché que hay rumores de Inc. Paduda está agitando Iowa. Confío en que Davis cuidará de Preston. Ahora, antes de concluir. Escuché que tendremos una celebración del 4 de julio aquí. La gente de la agencia está invitada. Y ustedes, hombres, deben lucirse ante ellos. ¿Cuándo? ¿Pero de qué hablas? ¿Cuándo crees que es el 4 de julio? Hola, señorita. Soy Jimmy Dunn. ¿Se me ha dañado la vista? Porque juro que estoy viendo un ángel. Bueno, si soy un ángel, debo haber venido del cielo. Pero soy la hija del sargento Bishop. Llegué aquí anoche. Estoy de visita. Extraño lugar para vacacionar, con indios y todo eso. Pero no te preocupes, te mantendré a salvo. Estoy más segura sabiéndolo, pero si realmente quieres ayudar, toma esta ropa y cuélgala, ¿sí? La llegada del teniente Shillan fue oportuna. Los Sioux están más inquietos y el agente Galbraith quiere ayuda en Yellow Medicine. ¿Cuál es el problema? La anualidad está retrasada. Los indios tienen hambre. El agente Galbraith tiene la comida, pero no la soltará hasta que llegue el dinero. Los Sioux forman un tumulto alrededor de la agencia. Te enviaré a ti y a Shillan a calmar las cosas. Llevas 50 hombres de la compañía B y 50 de Shillan. ¿Cuántos Sioux hay? Mucho más de 100. Vi a un par de soldados yendo río arriba esta tarde. ¿A dónde iban? A Yellow Medicine, supongo. Había algunos Dakota allí. Emily, creo que...
Es buena idea que regreses a casa, a Minneapolis por un tiempo. Nathan, todo estará muy bien. Falander dice que no hay peligro. Falander no debería estar tan seguro. Se avecinan problemas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Digamos que lo presiento. Sé que me mantendrás a salvo. Tan solo un hombre. Por lo que escucho, tienes más de qué preocuparte con Myrick que con cualquier otro. Aún comercias, cuando todos los demás han cortado relaciones con los indios. Sin mencionar el incidente en su tienda. No puede hacer mucho para preocuparme. ¿Es ayuda mejor que llegue pronto? No me gusta cómo se siente esto. Cuervo Pequeño dijo que vendrían. Esto es demasiado pronto. Prometiste más hombres. He pedido un regimiento completo. Debe de haber miles de ellos ahí afuera. No vamos a conseguir un regimiento. Ni siquiera los 3 fuertes tienen tantos hombres juntos. Tomaremos a cada soldado que podamos conseguir. Oh, gracias a Dios que estás aquí. Ya era hora. ¿Estás con Shiyan? Sí, señor. El teniente Shiyan está con los demás. ¿Es todo lo que tienes? Sí, eso es todo lo que tenemos. Bueno, tienes a los Dakota y quién sabe qué más por todos lados. Y tienen hambre. Y no puedo alimentar a todos los indios, solo a los que tienen derecho. Y aún no. Lo primero que quiero es un conteo. Cuando estén listos, iremos al pueblo a hacer un conteo. No se liberará más comida hasta que llegue la anualidad. Ve a cazar. Consigue tu propia comida. No queda nada de caza. Las presas se han ido. Si hay un maldito hambriento que coma pasto. Se liberó una pequeña cantidad de comida por un sitiado agente Galbraith en Yellow Medicine. Pero después de prometer más en Redwood, se negó a liberarla. 18 de agosto de 1862, Redwood, agencia Lower Sioux. Una cacería fallida enfureció a los Dakota. Mataron 5 blancos. Al día siguiente, Cuervo Pequeño ordenó atacar a la agencia Redwood a las 7 a.m. Ahora, la muerte y la destrucción asolaron la agencia Redwood. Los habitantes buscaban escapar de los disparos y las llamas. Huyeron al fuerte Ridgely, a 12 millas de distancia. Muchos fueron abatidos en el intento. Quemaron toda la agencia completa. 34 fueron asesinados en Redwood o en la pradera hacia Ridgely. Para los Dakota no había vuelta atrás. Era la guerra.
Hay problemas en la agencia. Un alborotador dice que los Sioux se levantaron y empezaron a matar. Probablemente solo son algunos exaltados, pero tengo que ir a verificar. Mala suerte, señor. Shiyan no está. Así es. Shihan se fue hacia el fuerte Ripley. Pensamos que había controlado la situación en el Alto Sioux. Distribuyó algo de comida. Galbraith tenía 50 reclutas mestizos aquí, pero se fue ayer a Fort Snelling. Los necesitamos a todos aquí. Este es un mal momento. Hablando de momentos, el oro llegó esta mañana. $70,000. Difícil de creer. Si la gente murió, no debía ser así. Y ahora pelearíamos contra indios mientras estamos en desventaja. Mejor consigamos más hombres. Que McLean siga a Shiyan y lo traiga de vuelta. Enviaré a Marsh con 45 hombres a Redwood Ferry. Eso me dejará con solo un par de docenas. Iré a Nueva Ulm y traeré a Galbraith y sus Rangers de regreso. Conociendo a Galbraith, llevaré a un coronel y lo haré regresar. Hay una recompensa por cada recluta entregado al fuerte Snelling. Buena suerte. Probablemente está exagerado, pero tenemos que saber. Regresaré tan pronto como pueda. Señor Cates, ¿qué sucedió? Los Sioux atacaron la agencia. Han matado a docenas. Quemaron edificios. ¿Está Emily aquí? Nadie ha visto a la señorita West. Hay noticias de un jinete. Voy a Nueva Ulm con algunas tropas. Teniente Geertz, asegúrese de ver al Dr. Mueller. Ten cuidado, Jimmy Dunn. Ahora realmente tengo que regresar vivo. 1, 10, atención. Hombros en alto. Adelante, te marchen. ¿A dónde van? Alto. A Redwood. No hay nada ahí, solo muerte y ruina. Los que quedan están tratando de llegar a Ridgely. ¿Cuántos Dakota hay? Tenemos que intentar calmar esto. Regresa al fuerte. Si ustedes continúan, estarán muertos. Hay cientos de ellos. Tengo que averiguarlo. Tontos, malditos tontos. ¡Muévanse! Marsh sabe lo que hace. Descubrirá qué pasó en Redwood. Lleva 45 hombres con él. Eso nos deja en desventaja. Bueno, calmará las cosas. Y volveremos antes de anochecer. Son solo 12 millas. ¿De verdad? La gente que llega parece muy alterada. Es un buen hombre. Descubrirá qué es verdad y qué no. Ven aquí. Quiero hablar contigo. ¿Qué está pasando aquí? Hay muertos esparcidos por toda la pradera. No lo sé. Quizás Chippewa. Mira la maleza. Hay indios por todas partes. Hodge y yo llenábamos las cantimploras. El agua viene turbia. Solo puede significar que cruzan río arriba. Tratan de rodearnos y cortarnos el paso. Vayan a la maleza, es nuestra cobertura. Voy tras Blodgett.
Es el único, sargento. Llevémoslo a cubierto. Tenemos una oportunidad. Quédense en la maleza. Sigan disparando mientras bajamos por el río hacia el fuerte. 12 millas. Si nos quedamos sin cobertura, Entonces nadaremos. ¿Cuántos hombres quedan? menos de una docena. ¿Perdimos a 30 hombres? No todos están muertos. No aún. Por aquí, hombres. ¡Dispararon al capitán! Señor, no podemos quedarnos aquí. Vamos. Pasando. Bert Hutchinson. ¿Y la compañía? Por Dios, ¿qué ha pasado? Sargento Bishop. Él tiene lo que queda. Está a unas millas adelante en el camino. ¿Qué significa con lo que queda? Nos atacaron en el ferry. Los hombres blancos dijeron que solo querían hablar. Según los Chippewa, hacían todo lo malo, no ellos. Entonces empezaron a dispararnos. Desde el otro lado del río y también desde atrás. Murió la mitad de los chicos. El capitán también está muerto. La agencia ha desaparecido. Quemada. Matando gente alrededor de todo el valle. 15 están con Bishop. Eso es todo lo que queda de nosotros. El capitán Marsh está muerto, así como la mitad de sus hombres. No lo creo. Doc, atiende a estos hombres y prepárate para más. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Willie, ve al fuerte Snelling. Diles que todo el valle de Minnesota está bajo asedio. Necesitamos ayuda urgente. Puedes contar conmigo. Necesito más espacio. Usa todo. El cuartel. Sargento Jones, prepara tus cañones. Uno en cada esquina del fuerte. Levanten las barricadas. Sí, señor. ¿Cómo está tu esposa? El bebé llegará pronto. Que Dios la bendiga. Que Dios nos bendiga a todos. Lo necesitamos. Fue un día glorioso. Destruimos la agencia y tomamos comida. Vinieron soldados y los matamos. Otros guerreros salieron a castigar a los blancos por tomar nuestra tierra. Muchos blancos murieron, apenas unos Dakota. Sí, fue un gran día. Los ladrones mataron madres y niños. No lo hacemos así. Debemos matar o expulsarlos fuera del valle. Hay más soldados en el fuerte. Ahí debemos ir mañana. ¡Adelante, marchen! ¡Himno logró! Tim, lo lograste. Gracias a Dios. ¿Marsh y sus 24 hombres están muertos y los enemigos vienen por nosotros? Es cierto, y vendrán por nosotros aquí. ¿Apuestas a que sí? ¿Cuántos hombres tenemos? Unos 25 listos para pelear. Galbraith y los Rangers Renvale. Las posibilidades mejoran. Aún no creo que sean suficientes. Nos atacarán muy pronto. Eso te lo puedo asegurar. ¿De qué dirección? Solo podemos ver a lo lejos hacia el noreste. Los valles y los barrancos son los otros flancos. Tienen buena cobertura. Tendrán el terreno favorable. Los cañones están colocados en las 4 esquinas. Necesitamos más hombres. Podemos sacarlos de los valles. Sturgis debe haberlo logrado. La ayuda debe estar en camino. Es Cuervo Pequeño. ¿Qué estará tramando?
Con refuerzos de Chillán y Galbraith, el fuerte Ridgely se prepara para un ataque. Los 400 guerreros de Cuervo Pequeño rodearon un fuerte defendido por poco más de 100 hombres. ¡Ven! ¡Estoy aquí! ¡Tenemos que hablar! No le hagas caso. Eso dijeron en Redwood Ferry. Luego nos atacaron. Oye, Cuervo Pequeño, ¿por qué no vienes aquí? No vendrá. Trae a la mitad de los hombres aquí. Señor Cates. Nos faltan demasiados oficiales. ¿Tienes experiencia? ¿Qué quieres que haga? Deja a los hombres en las barracas largas. ¿Estás listo para esto? Sí, de acuerdo. Lo haré. Fort Ridgely, 20 de agosto de 1862. Eres invisible. Que no te vean hasta que llegues a la cima. Vamos, mis guerreros. Hukaheb, es un buen día para morir. Se están moviendo por abajo, hacia la esquina noroeste. Apuesto a que van hacia la casa de pólvora. ¿Dividimos las tropas? Sí, 8 a 10 al lado norte del edificio principal. ¡Vayan! Señor, nos movemos por el oeste del edificio principal. Otro grupo se mueve hacia la esquina suroeste de las barracas. Cada hombre disponible a la esquina suroeste. Ataquen. Y la mitad de los hombres van al edificio principal. Rápido. Señor.
21 de agosto de 1862. La lluvia continuó hasta el 21. Los refugiados buscaban refugio. Los soldados oraban por ayuda. La lluvia fue una bendición. Va a ser malo. Espero que la ayuda llegue pronto. Doc, ¿y la señora Jones? Perdió al bebé, pero en general somos afortunados. 3 muertos, docena de heridos. No sé si podamos aguantar la próxima vez. Sin los cañones, nos habrían destrozado. Buenos días, damas. Buenos días, capitán. Espero que no les moleste que hagamos un pequeño fuego aquí. Para nada. Pero debería de haber buenas camas en las barracas. No sería para nada apropiado. Hay demasiados hombres dentro que no conocemos y muchos sin sus familias. Bueno, señora, estamos en estado de emergencia. Vamos a estar muy bien aquí afuera. ¿Tienen alguna noticia que puedan compartir con nosotros? ¿Algunas les importa si nos unimos por unos minutos? No. Entonces, ¿qué piensas? ¿Crees que se han ido? No, señora. ¿Ella está bien? Ella ha pasado por cosas terribles. La lluvia los mantuvo alejados, pero estoy seguro de que usaron ese tiempo. Se están preparando, alistándose. Están reuniendo a los guerreros que llegaron anoche. No se suponía que fuera así de difícil. ¿Señora? Nos habíamos ido de Noruega. Fue hace 2 años. Aún no teníamos que irnos. No estábamos hambrientos, pero fue realmente difícil. Estábamos hambrientos. Irlanda entonces moría de hambre. Nuestro primer año no fue realmente bueno. No conocíamos el lugar, pero lo aprendimos. El segundo año fue incluso mejor que la semana pasada. Su granja fue atacada y quemada la semana pasada. Su esposo y sus hijos no sobrevivieron. Ella es la única que queda de su familia. Querida Rose, he visto a mi familia. Ellos fueron asesinados. Son salvajes. Los Dakota creen que esto es una guerra. Te puedo decir de primera mano, la guerra saca lo peor de la gente. El soldado aquí luchó contra los rebeldes. Sí, una enorme y horrible masacre. Justo al sur de Washington el año pasado. Estos chicos aquí no tienen ni idea. Te dicen que no pueden esperar para ir a pelear. Ahí es cuando sabes que nunca lo han hecho. En serio, fue lo más horrible que he visto en mi vida.
Pero ahora estás aquí. He solicitado un traslado más cerca de casa. Estuve realmente herido allá en Virginia. Pero te recuperaste. Eso podría decirse. Se supone que debería de recuperarme. Luego me pueden enviar de regreso al infierno. Pronto va a amanecer. Así que, damas, por favor, cuando empiecen a ver salir el sol, diríjanse por la parte de adentro del edificio. Así lo haremos, capitán. ...20 de agosto, 1862. El capitán está muerto. Y la mitad de los chicos que fueron con él. Tenemos que cuidar a nuestros heridos y prepararnos para más. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Los mantendremos a raya lo mejor que podamos y recemos para que no lleguen al fuerte. Vendrán de aquel lado, van a cruzar el barranco. ¿Como antes? ¿Por qué no? Les da gran protección. Cuida a tu bebé. Lo siento. Sucedió durante la batalla. Laura está bien, pero será difícil para ella. Sé que está allí afuera. La encontraremos después de que esto termine. Rukayay, es un buen día para morir. Sean valientes. Los cañones son demasiados. ¡Dispárenles y quemen los cañones! No pueden disparar sin recargarlos. Ahí vienen. ¡Prepárense!
que nadie está en el cañón sureste? Les dispararon, señor. Se repliegan a las barracas. Consigan reemplazos ahora. No hay más, señor. Exija las armas grandes. Los indios atacan el túnel de entrega. ¿Dónde diablos está el último cañón? Todavía adentro. Ahora lo están moviendo. No hay tiempo, rodeen y disparen a través del edificio. Señor, ¿está seguro?
El fuerte Ridgely resistió el ataque. Durante más de 6 semanas, los guerreros Dakota mataron a casi 800. Nueva Ulm, Birch Coulee, Acton, Forest City y Hutchinson fueron atacados. Septiembre 23. Cuervo Pequeño planeó un último asalto al ejército de Sibley en el lago Wood. El fracaso allí llevó a Cuervo Pequeño a abandonar Minnesota. ¿Dónde está Makata? Murió durante la pelea. Demasiados fueron asesinados. La puerta se azotó en Ridgely. Después de eso, no pudimos ganar. ¿Qué hacemos? Mi corazón está roto. 700 guerreros azotados por blancos cobardes. Es mejor huir y dispersarse por las llanuras como búfalos y lobos. Iremos al oeste con los tetones y con Toro sentado. ¿Dónde están los cautivos? En la pelea, llegó a Acero Rojo y se los llevó. Él se los dará a Sidley. Yo usé ese abrigo en la iglesia del hombre blanco. Nunca lo volveré a usar. Soy Solomon Foote del noroeste. Oh, es un placer, señor Foote. Buscas a la joven que los Sioux pudieron haber capturado. Yo también. Supongo que vamos tras el mismo objetivo, ¿verdad? Sibley dice que deberíamos unirnos. Espero que si aún están juntos o vivos, estarán cerca el uno del otro. La mayoría de los cautivos son llevados por el río Yellow Medicine, más allá de la agencia superior. No perdamos tiempo y pongámonos en marcha. El 27 de agosto, llegó el coronel Henry Justin Sibley del fuerte Snelling con 1,400 hombres. Ridgely fue salvado. Compañía, alto. Señor, la compañía de avance ha llegado. Bueno verte, teniente. Igualmente, señor. ¿Todo bien? Sí. Me preocupan mis estudiantes. ¿Quieres quedarte a intentar encontrarlos? No ahora mismo. Tantas cosas fueron destruidas. La escuela ha desaparecido. Quizás podamos regresar cuando reconstruyan. Quizás... ¿Qué crees que les pasó? Están dispersos, pero escuché a los oficiales hablando sobre algún tipo de juicio. ¿Un juicio? Esto es una guerra. Pero ¿y quién decide quién es acusado de qué? Imaginaría que los vencedores. Sabes, tal vez volvamos algún día. Por ahora, nos tenemos el uno al otro. Estoy agradecido. Ojalá.
En una reunión con el gobernador de Minnesota, Alexander Ramsey, el coronel Sibley discutió su inminente ascenso a general de brigada. En esta misma reunión, Sibley y Ramsey hablaron sobre la creación de una milicia de Minnesota para unirse a las fuerzas de Sibley en caso de más problemas con los Dakota. Sibley luego organizó una reunión en lo que quedaba de la agencia Redwood, una reunión que incluyó a oficiales de confianza y otras personas respetadas. Caballeros, comenzamos la siguiente fase de nuestra operación. Los gritos que claman venganza resuenan. 800 muertos. Los políticos y los periódicos claman por la exterminación total de los Sioux. Incluso nuestro amigo, el reverendo Riggs, habla del lamento y el aullido de la retribución. Ahora nada de eso importa. Debido al comportamiento atroz de los Sioux, se requiere un castigo más allá del poder humano. No habrá paz en esta región solo por la virtud de un tratado o fe india. Es nuestra orden exterminar completamente a los Sioux si tenemos el poder. Y hasta ahora, empujarlos a ellos y todo lo que poseen hacia las llanuras, a menos que sugiera que los capturen. Firmado, Gobernador Alexander Ramsey. Y más bien en todo el tiempo. Saben que se acerca el invierno. Somos todo lo que tienen. Podríamos ver llegar a otros 1000. Coronel, ¿propones arrestarlos a todos? Hiciste una declaración que los que no cometieron atrocidades no tienen razón para preocuparse. ¿Cómo los diferenciamos? Todos son culpables. Si lucharon, fueron parte de la matanza. ¿A cuántos llevó Cuervo Pequeño con él a Dakota? Se estima que llevó a unos 3000, pero eso aún deja a 2000 aquí en Minnesota. Reúne a todos. Los peores serán arrestados mañana. Anunciaré una comisión militar que escuchará las pruebas y pronunciará veredictos. Juzgarán a algunos de Maryland, los mestizos, y a los indios involucrados en las incursiones y masacres. Quiero que Bailey, Marshall, Crooks, Grant, Bradley y Olin sean los comisionados. Estoy feliz de servir, coronel. Pero esta será una tarea complicada. Ninguno de nosotros habla Sioux. ¿Cómo resolveremos esto? Los peores de los indios ya se han ido al oeste. Entiendo que la mayoría de los indios aquí son buenos. Eso me lleva de nuevo a mi punto. Planteas buenas preocupaciones. No conocemos el idioma, y eso lo hará difícil. Saber a quién castigar y a quién no. Señor, tengo una idea. Stephen Riggs ha sido misionero aquí durante décadas. Él habla su idioma y conoce a esta gente. Deja que interrogue a los prisioneros, reúna las pruebas y traiga a los acusados a la comisión. Algo así como un gran jurado de un solo hombre. Me gusta. ¿Pero lo hará? Me tomé la libertad de sugerírselo a Riggs. Creo que lo hará. ¿Te das cuenta de que tenemos a una mujer muy atractiva, que estaba tan enamorada del piel roja que se la llevó, que dijo que no habría regresado con su esposo si no fuera por sus hijos? Señor Hurd, hable con Riggs de nuevo. Quiero que esto comience mañana. Todos serán buenos, con cuerdas alrededor del cuello, señor. Ben Jenum interpretó al teniente Tom Gear. Luchó con el 5º Regimiento de Minnesota en muchas batallas, incluyendo Jackson, Vicksburg y Nashville. En Nashville, capturó la bandera del 4º de Mississippi, por lo cual recibió la Medalla de Honor del Congreso. J.P. Cola interpretó a Thomas J. Galbraith. Luchó en Fort Ridgely y Birch Coulee, donde resultó herido. Cuervo Pequeño culpó a Galbraith por causar la guerra. Después de la guerra, 2 investigaciones del Congreso lo exoneraron de las acusaciones de que su conducta provocó la Guerra Dakota.
Vince Botts interpretó a John Jones, veterano del ejército en Fort Ridgely. Se convirtió en capitán de la Infantería Voluntaria de Minnesota y sirvió en la expedición Sibley al territorio Dakota. Nolan West interpreta al teniente Tim Sheehan. A finales de septiembre de 1862, fue ascendido a capitán. Un mes después, se fue al sur con la compañía C. Sheehan lucharía en 10 batallas en Tennessee y Mississippi. Fue ascendido a mayor y luego a teniente coronel. Jimmy Dunn tenía 17 años en Fort Ridgely. Jimmy participó en 13 campañas, 5 asedios y 34 batallas. Fue asesinado el 16 de diciembre de 1864, mientras cargaba a través de un campo de maíz hacia Shies Hill en la batalla de Nashville. Steve Schmidt interpreta al sargento John Bishop. Fue ascendido a teniente y en la batalla de Nashville capturó al general confederado Henry Jackson. Bishop gritó: «Por Dios, he capturado a un general y si es necesario, lo llevaré de regreso a Nashville». Elementos de esta película se filmaron en la batalla de Aiken, recreación de la guerra entre los estados. Se celebra cada febrero en Aiken, Carolina del Sur. Agradecimientos especiales a Pete Peters, Danny Francis y Bernard E. B., SCV Camp 1575. Elementos de esta película se filmaron en la batalla de Broxton's Bridge, recreación de la guerra entre los estados. Se celebra cada marzo en Earhart, Carolina del Sur. Agradecimientos especiales a Bart Chesero y Jerry Varn, Jr. La Guerra Dakota. Ataque al Fuerte Ridgely.
Ningún animal fue dañado durante la realización de esta película.